Buenos días, ¿cómo están? Mm, ¿Qué tal, chiquis? ¿Cómo están? Voy haciendo un esquemita pequeño, ¿ya? Voy haciendo un esquemita pequeño para ahí avanzar con todo. Hola, 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 hola. Hola. Listo. Profesora, ¿por qué empieza por allá? Y vamos, o voy a hacer este. Lo que pasa es que siempre trabajo en la empresa así de largo, pero ahora voy a hacer otra cosita. Vamos, bueno, ya vas a ver. Bien. Ah, no, un ratito, me voy a hacer un cuadro acá. Discúlpame. Voy a hacer un cuadro.
Listo. Bien, vamos a trabajar el día de hoy el tema de proceso económico y este tema es un tema bastante interesante. ¿Te acuerdas cuando nosotros hemos visto la primera, lo que es el primer tema de economía? Y habíamos señalado de que la economía tiene un objeto de estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? O sea, ¿qué estudia en sí la economía durante todo su tiempo? Lo que estudia la economía es justamente cómo el hombre hace para poder satisfacer sus necesidades. ¿Y dónde ubicamos eso? A través del llamado proceso económico. Pero, profesora, ¿qué es el proceso económico? El proceso económico se constituye como un conjunto de actividades, obviamente económicas, que el hombre realiza para poder satisfacer sus necesidades. Pero estas actividades son cíclicas y también son ininterrumpidas. O sea, no solamente van a ser cíclicas, sino que no se interrumpen, ¿ok? Entonces, conjunto de actividades económicas cíclicas e ininterrumpidas que el hombre realiza. Y representa su vida económica, ¿ok? Representan la vida económica del hombre, es decir, representan lo que el hombre hace en el entorno económico durante toda su vida. Este conjunto de actividades se inicia con una de ellas, que es justamente la llamada producción. La producción consiste ¿en qué? En la reunión, combinación y transformación de los factores productivos que son la naturaleza, el trabajo y el capital dentro de la unidad económica de producción. ¿Cuál es la unidad económica de producción? La empresa o fábrica. Esta unidad económica de producción va a reunir, va a combinar y va a transformar, pero de manera ordenada, de manera adecuada a los factores productivos para poder crear ¿qué cosa? ¿Cuál es el resultado? El resultado son los bienes y servicios. Pero esos bienes y servicios van a salir con un valor superior de la empresa o de la fábrica, llamado valor agregado. Bien, en ese sentido vamos a hablar de cada uno de los factores, o perdón, de las fases del proceso económico a través de, bien, ¿qué es la producción? ¿A qué llamamos producción? Vamos a decir que la producción es la primera fase. ¿De quién? Del proceso económico, ¿ok? Que reúne, combina y transforma los factores productivos. ¿En qué? Pues en bienes y servicios. Esta combinación se da de manera ordenada, de manera organizada. Y es ahí donde se lleva a cabo la transformación. Por ejemplo, mira por aquí, aquí tenemos a un arbolito. Este arbolito todavía se encuentra unido a la tierra, está plantadito ahí. Vamos a poner acá. Está unido a la tierra. Por eso vamos a decir que para nosotros es una materia bruta.
¿Por qué? Porque todavía se encuentra dentro de su medio natural, ¿ok? En el caso de la materia bruta, es la naturaleza o es el recurso natural, pero que se encuentra dentro de su lugar de origen. O sea, todavía el hombre no ha ido a extraerla, no la ha sacado, ¿ok? Pero cuando viene el hombre y la extrae y ahora la convierte en tronquitos, ¿está? En tronquitos, mira ahí, deja de ser una materia bruta porque se convierte ahora en una materia prima, ¿ok? El hombre sigue transformándola y ahora la transforma en tablitas que van a servir para hacer tus carpetas, los roperos, la mesa, las sillas, etcétera. Eso ahora ya es un llamado insumo, ¿ok? Son insumos. Y por último, tenemos al llamado bien final. Ahí está tu mesita. Eso va a ser llamado bien final. Pero este bien final tiene algo más. Tiene un valor añadido que le va a permitir satisfacer necesidades. Este bien final contiene valor agregado. Es decir, es un bien final con valor agregado. ¿Qué quiere decir ello? Que ese valor adicional es el con el que sale transformado de la empresa para poder ya satisfacer necesidades. A ver, estos dos elementos específicamente pertenecen a la madre naturaleza. Pero en el caso del insumo, ya podemos decir que le pertenece al capital. ¿Ok? A ver, te pregunto, ¿hasta aquí me estás entendiendo, mi querido Chiqui? ¿Me estás entendiendo? A ver, por favor, contesta, dame tu dedito arriba. Like. Ajá, sí, mis, dice. ¿Todos por ahí? ¿Sí? Chiquechi. Chiquechi, excelente. Ahora vamos a hablar de los llamados factores productivos. ¿Y qué son los factores productivos? Los factores productivos vienen a ser todos los elementos que sirven para poder producir. Todos los elementos que el hombre utiliza para poder generar la llamada producción, que permiten que esta producción se desarrolle. ¿Puede explicarme el valor agregado? Muy bien, Hitler. ¿Cómo es? Hitler, Heiter, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? No sé cómo se pronuncia. ¿Será Heiter? Me imagino, ¿no? Sí. A ver, vamos a explicar nuevamente lo del valor agregado. El valor agregado viene a ser ese valor que se adiciona a los elementos que han ingresado a la empresa, pero que permite ahora, una vez ya transformados, satisfacer necesidades. Por ejemplo, la madera, a ver, la pizarra, ya. La pizarra era estas planchas de acero vitrificado, malos fierritos, los tornillos, la pinturita por ahí. Todo ello era antes elementos dispersos, ¿no? Que servían, en este caso, como elementos para poder fabricar la pizarra. Antes de que sea transformado en pizarra, tenían un valor, ¿verdad? Ese valor es inferior al valor que tiene ahora, que te sirve para poder escribir, para poder dar la clase, ¿no? Entonces, el valor con el que salen los productos ya transformados desde las fábricas, ¿no? Desde las empresas, es justamente ese valor agregado o ese valor añadido que permite que ahora ese elemento o ese bien pueda satisfacer necesidades. ¿Se entendió? Ahora, profesora, ¿cómo lo veo yo ese valor? Porque ahora puede satisfacer necesidades, pero además ese valor también se va a reflejar en el precio, porque el precio de costo de un producto, lo que te cuesta producirlo siempre va a ser menor al precio, ¿verdad? Porque el precio contiene también la ganancia, y esa ganancia se da también, o ese precio se da también, ¿por qué? Porque está justamente conteniendo al valor agregado. A ver, ¿se entendió?
Coméntame. Kaiter, a ver, me comentas, hijo. Profesora, ¿qué significa NK? Ya, ahorita te comento. Muy bien, pero Kaiter no me ha respondido, que no sé cuánto o de repente no estabas. ¿Qué pasó con nuestro amiguito? ¿Lo entendiste o no entendiste, hijo? Serken dice, ay, muy bien. Ahora vamos a explicar eso, pero a ver, ¿se entendió lo del valor agregado? Coméntame. Sí, dice. Ay, no veo bien todo ahí. Ya. A ver, vamos entonces. Continuemos. Los factores de la producción son elementos que el hombre utiliza para poder producir. Todo aquello que te sirve justamente para poder generar la riqueza, generar la producción, es parte justamente de los factores productivos. Nosotros hemos hecho un cuadrito aquí y en este cuadrito vamos a colocar a los factores de producción. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 factores, pero dentro de ellos, 3 son considerados como factores clásicos y 2 son considerados como factores modernos. ¿Ok? Ahora, dentro de estos factores modernos, ¿ya? Dentro de estos factores, perdón, clásicos y modernos, en la parte justamente de los clásicos van a haber 2 que van a ser considerados originarios. Originarios. Y uno va a ser considerado derivado. En el caso de la naturaleza, conocido también como factor tierra, se conoce con la letra N. Ahí está tu pregunta, ¿ya? Con la letra N. Mi cita no se ve en la pizarra, en la pantalla. Miss, no se ve en la pizarra, en la pantalla. Se acaba de apagar. No lo sé. Un momento, por favor, mi querido chiquis, un momento. Un momentito, le están arreglando. Un ratito ya, chiquis. Ahí está. Excelente. Ujú. Listo, volvimos. A ver, he avanzado justamente escribiendo los factores. El factor naturaleza, también conocido como factor tierra, se conoce con la letra N. El factor trabajo, conocido con la letra T, o también a veces lo vas a encontrar con la L de labor. El factor capital es considerado ya no un factor originario, sino más bien un factor derivado. ¿Por qué? Porque deriva de la acción del trabajo sobre la naturaleza y el resultado es el capital. ¿Ok? A ver, ¿qué es? Dice. Ah, ya, ok, estaba leyendo. Entonces, bien, el factor capital entonces es un factor derivado, porque deriva de la acción del trabajo sobre la naturaleza. El factor empresa es un factor que
reúne a los demás factores productivos para la producción. Este es un factor que fue incluido por los neoclásicos. Y por último, el factor Estado, que es un factor que va a ser incluido por los keynesianos o los que siguen el pensamiento de John Maynard Keynes. ¿Ok? E igual, la empresa y el Estado son modernos. A la empresa se le conoce con la E y al Estado con la G de gobierno. ¿Ya? G de gobierno. No pueden ser las dos E, pues, ¿no? Entonces le ponemos G de gobierno al Estado. ¿Ya? Muy bien. Cada uno de ellos cumple un rol. En el caso de la naturaleza, cumple un rol de tipo pasivo y además condicional. Profesora, ¿por qué condicionante? Porque la naturaleza condiciona la producción de alguna manera, debido a que, por ejemplo, ¿no? En la costa tenemos mar. ¿Qué actividad se condiciona? La pesca. En la sierra tenemos campos. ¿Qué actividad se condiciona? La agricultura. En la selva tenemos bosques. ¿Qué actividad se condiciona? La tala. Entonces, de alguna manera, la acción de la naturaleza o la presencia de la naturaleza condiciona la actividad que se va a realizar en el entorno productivo. El trabajo, en cambio, como esa actividad, cumple un rol activo, pero además también es determinante. ¿Qué significa eso? Que determina lo que se va a hacer. Desarrolla con determinación lo que se hace dentro de la producción. El capital, en cambio, es un factor que ayuda a la producción, por eso decimos que es auxiliar. Su rol en la empresa, dentro de ella se lleva a cabo la producción, pero de manera organizada, por eso cumple un rol organizador. Y por último, el Estado cumple un rol regulador. Cumple un rol regulador, ¿ok? Porque regula la producción. Muy bien. Estos elementos van a tener que recibir una retribución. Por ejemplo, la naturaleza recibe la llamada renta. El trabajador por su trabajo recibe su salario. El capital o el propietario del capital recibe el llamado interés o también conocido como rédito. La empresa recibe las llamadas ganancias, utilidades o también llamados beneficios. Y por último, el Estado recibe los tributos. Pero hay un tributo o una clase de tributos específicos que recibe el Estado. Ese tributo se llama impuesto. No son sinónimo tributo e impuesto, sino que la clase de tributo que recibe el Estado se llama impuesto. ¿Ok? A ver, ¿hasta aquí se ha comprendido? Me comentas, por favor. A ver, dime, ¿comprendiste o no comprendiste hasta acá? Miss, ¿qué dice abajo de originario, derivado? Todavía lo estén copiando. Atiendan. Van a tener tiempo para copiar porque el tema todavía, vamos a hacer una segunda parte pequeña, ¿ya? ¿Puede explicar por qué la empresa, el Estado es regulador, no la empresa? El Estado. La empresa es organizador. Miss, en breve intro otra vez por... ah, Miss, ¿cómo es pasivo o activo? Organizador, perdón. Ahí. Organizador porque dentro de ella se lleva la producción de manera organizada. ¿A qué te refieres con que puede explicar? A ver, ¿puedo dar una breve intro otra vez? ¿Introducción a qué? ¿A todo el tema? A ver, coméntame, por favor. ¿O es que recién estás entrando, Armas? Factores productivos. Ya. A ver, los factores productivos son todos los elementos que nos permiten llevar a cabo la producción. Estos factores productivos son 5: naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Dentro de esos 5 hay 3 que el padre de la economía ya consideraba,
Por eso se les llama factores clásicos. Y dos que van a surgir posteriormente en el siglo XIX o a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, son los factores modernos, empresa y luego el Estado. La naturaleza cumple un rol pasivo, ¿por qué? Porque la naturaleza no se mueve, no se desplaza por sí sola. Y además es condicionante porque donde se encuentra condiciona de alguna manera una actividad productiva. Por eso te dije, en la costa y mar, ¿qué actividad condiciona? La pesca. En la sierra hay campos de cultivo que condiciona la agricultura. ¿Ok? En el caso del trabajo cumple un rol activo porque el trabajo es actividad. El trabajo, así estés sentado, estás activo. ¿Por qué? Por ejemplo, estás haciendo un trabajo intelectual, tu cerebro está trabajando. Entonces, esa actividad del trabajo, por eso cumple un rol activo. Y también es determinante porque determina qué hacer. Por ejemplo, en una carpintería, el dueño dirá, hay que hacer o carpetas, o mesas, o sillas, o juegos de comedor, o roperos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está determinando. El capital es todo elemento que sirve para mejorar la producción, por eso es que auxilia la producción, cumple un rol auxiliar. Y a su vez también es derivado, ¿por qué? Porque deriva del trabajo sobre la naturaleza. A ver, mira, en la edad antigua, el hombre realizaba trabajo, ¿sí o no? Producía armas, herramientas rústicas, pero ¿qué hacía para producir? Utilizaba la naturaleza, lo que encontraba y su fuerza de trabajo. Lo transformaba y producía. Ha llegado un momento en el cual esa producción, evolucionando, ¿no? Se ha hecho de manera más fuerte, más grande. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido de que esta producción ha aumentado y ha habido momentos en los cuales han sobrado elementos. Por ejemplo, cuando tú fabricas pan, te queda pan de la mañana hacia la tarde, ya no lo vas a vender, está frío. ¿Qué haces? Un budín. Entonces, lo que te ha quedado, eso lo utilizas para producir otro bien. Ese es un bien de capital, entonces. En el caso del por qué el capital es un factor derivado, pero ya te dije, deriva de la acción del trabajo sobre la naturaleza. Lo que el hombre no utilizó y produjo con su trabajo y solamente en los recursos naturales y le ha sobrado, lo utiliza para producir otros bienes. Por eso se llama también capital, porque el capital son bienes que sirven para fabricar otros bienes, ¿ok? Por eso es derivado. La empresa cumple un rol organizador porque dentro de ella se lleva a cabo la producción, pero de manera organizada, de manera ordenada. Y por último, el Estado. El Estado cumple un rol regulador porque dentro de ella se lleva a cabo la producción. Perdón, porque el Estado regula u observa la producción. Disculpa, olvídalo otro. El Estado regula porque el Estado está observando desde arriba, a ver cómo está yendo la producción. ¿Están pagando tributos? ¿No están pagando tributos? ¿Lo que producen alcanza para la población? ¿No alcanza para la población? Todo eso regula, da las reglas de juego. ¿Qué es lo que van a pagar? ¿Cuánto van a pagar en tributación? Todo eso lo determina el Estado. Por eso cumple un rol regulador. ¿Se entendió ahora? A ver, Armas, ¿me comentas, por favor? Excelente. Tomen nota de esta parte, por favor, ¿ya? Para que no se me atrase. Tomen nota. Todavía tienen que tomar nota de eso para yo poder avanzar al otro lado. No, sí voy a borrar, pero no, mejor no voy a borrar. Que copien eso porque se van a cargar esto. Van a ver dos cositas, van a ver dos cositas que voy a mantener acá. Vamos a ver. Ah, ya. Unidad económica de producción. UEP significa unidad económica de producción. Misita, ¿no tendrás una mojadita? Sí, porque esto está muy, muy polvo, muy polvo. A ver, ahí nos van a traer la otra motita, ¿ya?
¿Qué está encima? UEP, UEP. Unidad económica de producción. ¿Qué es lo mismo decir empresa? Ya, Misita, gracias. Ya listo, chiqui, que te que seque un poquito, ¿ya? Porque hay unas tizas que se han caído. Ah, listo. Vamos a ver la parte de sectores productivos. A ver, chiquis, ¿qué son los sectores productivos? Los sectores productivos vienen a ser las actividades económicas en las cuales se desarrolla la economía. Nosotros vamos a encontrar tres sectores aquí en el Perú. Tres. Vamos a ver el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Empecemos con el primario. Si a ti te dicen cuál es a ver, primero vamos por partes. A ver,
En el sector primario se desarrollan todas las actividades que están relacionadas a la extracción de materias primas. Por eso es que se le conoce también como sector extractivo. O de las materias primas. Tú ya sabes que es una materia prima, ¿no? Elemento de la naturaleza extraído de su medio natural. ¿Qué actividades están aquí? La pesca, la tala. Primero vamos a poner a la que trae más ingresos al Perú, ¿ya? La minería. La más informal sí es la pesca. Tenemos la tala, la agricultura, la ganadería, la piscicultura, la avicultura, etc. El sector secundario, o también llamado industrial. Aquí están todas las empresas que producen tan solo bienes. Todas las que producen solamente bienes. Y luego tenemos que estas actividades están comprometidas, por ejemplo, con la construcción, ¿qué más? La textilería. Está, por ejemplo, también la industria alimentaria, ¿ya? Está, por ejemplo, también no, todo lo que es la panificación, por ejemplo, la metalúrgica, la artesanía, o sea, todo lo que es producción de bienes, nada más que bienes. Y el terciario se conoce como el sector de los servicios. Ahí tenemos a lo que es salud, educación, turismo, comercio, finanzas, todo lo que es servicios, ¿ok? A ver, ¿se entendió esta parte, chiquis? ¿Entendí, Kicho, o no? Listo. Vamos a ver ahora otro concepto. Frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, ¿qué viene a ser? Vamos a decir que es la máxima combinación de dos elementos o de dos bienes producidos con los mismos recursos o los mismos factores. Por ejemplo, ¿no? Aquí está. Suponiendo que tenemos un campo de cultivo y en este campo de cultivo se producen papas y también se producen camotes. ¿Ok? Papas y camotes en el mismo campo de cultivo. Ahora, yo decido producir de repente lo máximo que puedo producir. Y es lo siguiente. Si produzco de repente 200 toneladas de papa, podría llegar a producir 900 toneladas de camote. Si produzco 400 toneladas de papa, podría llegar a producir, ¿cuánto? 700 toneladas de camote. Pero si produzco 700 toneladas de papa,
podría llegar a producir solamente 400 toneladas de camote. 800 voy a poner acá ya. 300 toneladas de camote. Me dicen que esto es lo máximo que podría producir y lo ubico por acá en la gráfica. Unimos los puntitos. Listo. Los puntos que unen la producción de papas y la producción de camotes a este nivel, aquí, aquí y aquí, es lo que se llama puntos de frontera de posibilidades de producción. Le voy a poner nombres, ¿ya? Ahí le voy a llamar punto A, punto B y punto C. O sea que en mi frontera A, B y C, ¿qué me representan? Me representan la frontera de posibilidades de producción o también llamado producción óptima, porque es lo máximo que se puede producir. Por ejemplo, ¿no? 200 y 900, 1100 toneladas en total. 400 y 700, 1100 toneladas en total. 800 y 300, 1100 toneladas en total. Lo que está cambiando es las cantidades tanto de papas como de camotes. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entendió? A ver, coméntame. Sí, dice por ahí, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo decido solamente producir en este punto? ¿Cómo se llama este punto? Se le llama punto L. En L, ¿qué está pasando? En L no estoy llegando a producir lo máximo porque no estoy en la frontera, sino estoy dentro de la frontera. Entonces L vendría a ser producción que no es la máxima, entonces una producción ineficiente. Ineficiente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera producir de repente en este punto? En el punto, en el punto N. N está fuera de la frontera, ¿verdad? Y como está fuera de la frontera, no lo puedo producir porque el límite es la frontera. Entonces, con los mismos recursos al menos no puedo producir más. Entonces, para mí, N representará la producción inalcanzable. ¿Se entendió? N está fuera de la frontera, sería inalcanzable. ¿Podría alcanzar a N? Sí, si es que aumentara el terreno de repente. Y si aumenta el terreno, ¿qué va a pasar con la frontera? La frontera se va a expandir, se va a ir hacia la derecha. ¿Qué pasa si se malogra el campo de cultivo y no puedo contar con todo? La frontera se expande hacia la izquierda o se contrae hacia la izquierda, o sea, hacia abajo. ¿Ok? A ver, por favor, coméntame si me has entendido esta parte. A ver, habla Chiqui, dime. Interesante, muy bien, sí, dice. Excelente. Muy bien. Miss, creo que había un punto ahí que es el máximo técnico. Ahí no, ahí no. Ese lo vamos a ver cuando hagamos la evaluación de la productividad. El máximo técnico, el óptimo técnico y el máximo técnico. Eso lo vamos a ver otra clase. Repetir, ya. La frontera de posibilidades de producción me dice que es lo máximo que puedo producir con los mismos factores, dos productos. En este caso tengo papas y camotes y el factor es el terreno, la tierra. Dice que puedo producir lo máximo, por ejemplo, ¿no? En combinación de ambos, o 200 toneladas de papa más 900 toneladas de camote, o 400 toneladas de papa y 700 toneladas de camote, u 800 toneladas de papa y 300 toneladas de camote. Eso es lo máximo. También pueden haber más puntos, ¿verdad? Claro, pueden hacer más cantidades y puedo dibujar más puntos en la curva. Pero yo estoy eligiendo esas tres, ¿ya? Lo que está dentro de lo máximo, es decir, en la frontera,
de posibilidades de producción se llama producción óptima, o sea, lo máximo que yo pude producir. Lo que está dentro de la frontera sin llegar a ella se llama producción ineficiente. ¿Por qué? Porque acá, mire, estoy produciendo solamente 200 de papa y 300 de camote, 500. Y lo que yo podría producir máximo es 1100. Entonces, no estoy llegando a lo máximo. Entonces sería producción ineficiente. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera producir mucho más? En un punto que está inclusive fuera de la frontera. De repente serían 1100 toneladas de papa y 900 toneladas de camote. No podría, me dice, por eso es que el punto se encuentra fuera de la frontera. Esa sería producción inalcanzable, ¿ok? La producción inalcanzable. Ahora, ¿se entendió o no? A ver, dime. Ok, excelente. Ya hemos terminado con lo que es producción. Ahora vamos a ver la segunda etapa o segunda fase, que es la llamada circulación. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar ahora de la llamada circulación. A ver, por acá. ¿Qué es la circulación? La segunda etapa del proceso económico. Circulación. La circulación, ¿qué es? Segunda etapa del proceso económico. Etapa o fase del proceso económico. ¿Y en qué consiste la circulación? Consiste en el traslado e intercambio de bienes, servicios, pero también factores productivos. Dentro de la circulación se llevan a cabo dos cosas muy importantes. En la circulación se crean los mercados, o sea, la interacción del ofertante y demandante, y también se crean los precios. ¿Ok? Ambas se crean dentro de la circulación. Ahora, vamos a ver de que esta circulación vamos a observar algo, ¿no? En la circulación, por ejemplo, los productos no se quedan aquí en la empresa, sino pasan a los mercados. Eso es circulación, trasladar, pero también adquirir, comprar y vender, intercambiar. Eso es circulación, ¿ok? Y ahí se da el intercambio de dos flujos. Flujo real y flujo nominal. Al flujo real también se le conoce como flujo físico. ¿Y en qué consiste? En los bienes, los servicios y los factores de producción. O sea, los elementos que sirven para producir, pero que son visibles, son utilizables, ¿ok? En cambio, el flujo nominal se le llama monetario, porque tan solo es el dinero que se circula, lo que tú pagas, lo que recibes como empresario, lo que pagas a la renta, a la naturaleza, lo que recibe el Estado a través de renta, y tributos, todo ello. Todo al fin y al cabo es dinero. Entonces, los bienes y servicios se intercambian y los factores de producción también se intercambian por dinero. Y el dinero es el flujo monetario nominal. En cambio, los bienes, los servicios y los factores son flujo real o físico. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió esa parte o no? ¿Dónde se da eso? En el mercado, ¿verdad? En el mercado. ¿Se entendió o no? A ver, coméntame, por favor. Tengo que saber si entendiste primero para no avanzar. Ah, ya, ok. Sí.
Vamos a ver ahora la siguiente etapa. La siguiente etapa es la llamada distribución. La distribución consiste en el reparto de la riqueza. Es decir, todo lo que tenemos. Esta distribución la vamos a ubicar aquí. Mira por acá. Número 3. ¿Y en qué consiste? Consiste en el pago a los factores de producción. ¿Cuáles son los factores? La naturaleza, ¿te acuerdas? El trabajo, el capital, la empresa y el Estado o gobierno. Ellos son los factores de producción. ¿Y cómo se le paga a cada uno de ellos? A la naturaleza se le paga a través de la renta. Al trabajador se le paga con su salario. Al capital se le paga con el interés. A la empresa con las ganancias. Y al Estado o gobierno con los impuestos. ¿Eso se llama distribución? Sí, se llama distribución. ¿Ok? Muy bien la participación, Sergey. Muy bien. Sí. Vamos ahora a decir cuáles son las clases de distribución. Vamos a ver una distribución llamada distribución funcional. ¿Sabes cuál es la distribución funcional? La que acabamos de hacer. Esa es la distribución funcional. ¿Por qué? Porque se reparte o se paga de acuerdo a los, de acuerdo al papel o rol de los factores productivos. De acuerdo al papel de cada factor productivo, se va distribuyendo, se le va pagando. Esa es la distribución funcional. A la naturaleza se le paga con la renta, el trabajo con el salario, el capital con el interés, a la empresa con las ganancias y el Estado con los impuestos. Eso se llama distribución funcional. En cambio, hay otro tipo de distribución llamada distribución personal. La distribución personal se da de acuerdo a lo que cada factor productivo, perdón, cada persona, vamos a poner ya, cada persona, voy a borrar esta parte, ¿ya? De acuerdo a lo que cada persona recibe como su pago, como su salario, ¿no? Y eso hace que las personas nos diferenciemos, que tengamos diferentes tipos de consumo, ¿no? O diferentes, pertenezcamos a diferentes estratos económicos también. La gente que recibe muy poco ingreso y vive, por ejemplo, en pobreza extrema, otros viven en pobreza, otros viven bien tranquilos, satisfacen sus necesidades básicas con tranquilidad, y otros pues que tienen demasiado, ¿no? De acuerdo a la distribución personal, nos vamos a dividir, nos vamos a clasificar, ¿ok? A ver, porque que se seque un poquito. De acuerdo a lo que cada persona gana. Por ejemplo, eso nos divide a nosotros ¿en qué? Eso nos divide en pobres extremos,
o también pobres, aquellas personas que viven en la holgura y en la riqueza. ¿Cuál es la línea de pobreza? 1.784 soles, o sea, los que ganan menos de 1.784 soles o no pueden solventar la canasta básica de 1.784 soles son pobres, ¿ya? En el caso de los pobres extremos, ellos viven con 252 soles por persona al mes. Por 4 no llegan a 1.000 soles. Los pobres sí llegan a los 1.000 soles, pero tampoco pues es que pueden satisfacer todas sus necesidades. Ellos satisfacen necesidades alimentarias y alguna que otra básica, por ejemplo, agua, luz. La holgura satisfacen todas sus necesidades tranquilamente y inclusive tienen capacidad de ahorro. Y en la riqueza tienen todo y es más, pueden invertir, ¿ok? Eso es respecto a la distribución. Esto se genera porque hay mucha desigualdad en la distribución de los recursos. ¿Ok? Copien hasta ahí, por favor, rapidito. Captura. Vamos a borrar esa partecita, por favor. Solamente nos falta el consumo y la inversión. Listo. Ya está. Y se hizo la magia. A ver, chiquis, vamos a ver ahora lo que corresponde a la fase de consumo. ¿Qué número de fase es? Hemos estado en la 3, ahora el consumo es la fase 4. ¿A qué llamamos consumo? El consumo es el uso de bienes y servicios. Consumir es usar, utilizar. Consumo. ¿El consumo en qué consiste? Esta es la etapa que se dice que es el fin del proceso económico, o mejor dicho, la finalidad, porque aquí se satisfacen las necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿el consumo qué es? Es el utilizar, el uso de los bienes y servicios. ¿Ok? Hay diferentes, bueno, vamos a ver la función del consumo. El consumo se encuentra en función a qué, a ver. El consumo se encuentra en función al ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? El ingreso disponible viene a ser todo lo que tenemos para poder consumir. ¿Ya? Ahora, tenemos diferentes tipos de consumo. Por ejemplo, vamos a señalar nosotros el consumo por uso y el consumo por eliminación. Consumo por uso, cuando utilizamos varias veces un mismo bien. Pero tenemos también el consumo por eliminación. Lo utilizamos una sola vez. Bueno, el consumo por uso entonces
se usan bienes infungibles, o sea, duraderos, que se van desgastando poco a poco. Es decir, duraderos. La pizarra es un uso por consumo porque yo lo voy utilizando, varias personas lo utilizamos, ¿ok? En cambio, el consumo por eliminación es el uso de bienes fungibles. Es decir, los que solamente te sirven para una vez, los alimentos, el fósforo, el cigarrillo, ¿no? También vamos a ver el consumo humano directo. El consumo humano directo no requiere transformación. Se consumen elementos que no requieren ser transformados. Por ejemplo, las frutas, las perlas. En cambio, un consumo humano indirecto, primero para consumirlo requiere ser transformado. Todo lo que se produce, pues. Todo lo que se ha producido. ¿Ok? Listo. A mayor consumo, o perdón, mayor ingreso disponible, ¿qué es lo que va a pasar con el consumo? El consumo va a aumentar, ¿verdad? Me están preguntando por ahí por la ley de Engel. La ley de Engel, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando una persona tiene mayor ingreso, a mayores ingresos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, el porcentaje de gasto en alimentos se reduce. Te doy un ejemplo. Si yo gano 1.000 soles, y gasto en alimentos 600 soles, ¿qué porcentaje de mi sueldo estoy gastando en alimentos? El 60%, ¿verdad? Pero si yo gano ahora más, gano 5.000 soles, entonces gasto 1.000 soles en alimentos. ¿Qué porcentaje de mis ingresos estoy gastando en alimentos? Solamente el 20%. Entonces, a mayor ingreso, el porcentaje de gasto en alimentos se reduce. ¿Ok? Esa es la ley de Engel. ¿Se entendió? También vamos a ver la llamada ley de Malthus. O también conocida como principio de la población. Malthus fue considerado como el padre de la demografía. Demografía. Malthus decía en su época donde vivía que la población crece en progresión geométrica. Mientras los alimentos o los recursos alimenticios crecen en progresión aritmética. Es decir, hay más población, la cantidad de población es mayor a lo de los recursos alimenticios. ¿Sí o no? Más población y menos alimentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decía Malthus, hay que eliminar parte de la población. ¿A qué parte de la población? A la población más pobre. Por eso es que a Malthus le decían el malvado de la economía, el malo, el ser cruel de la economía. Así es. Porque él proponía reducir la población a los Thanos, ¿no?
Aquí en el Perú hubo un presidente que aplicó políticas malthusianas para reducir la población. Fujimori, por ejemplo, ¿no? Fujimori aplicando las esterilizaciones forzadas, ¿no? Violando los derechos humanos. Y por último tenemos a la inversión. La inversión es destinar recursos a un nuevo proceso productivo. ¿En qué invierte el empresario? Esta es la última etapa del proceso económico, la etapa número 5, y que garantiza que la producción se vuelva a dar. Para eso el empresario invierte en máquinas, en herramientas, en insumos, trabajadores, etcétera. Capacitación de trabajadores, capital humano, ¿no? En capacitar al factor trabajo. Entonces, la inversión se va a dar a través de qué? A través del ahorro. A mayor ahorro, entonces siempre mayor inversión. Aquí llamamos inversión bruta. La inversión bruta es la inversión total. Todo lo que he gastado. En cambio, la inversión neta viene a ser la inversión bruta menos la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? El desgaste del capital fijo. Por ejemplo, cuando yo utilizo esta pizarra cuando la compraron, imagínate que había costado 1.000 soles. Pero de acá a unos años ya no va a costar 1.000 soles. Ahorita mismo ya no cuesta 1.000 soles. Costará 700, luego 600, 500. Entonces, si en inversión bruta yo he gastado, por ejemplo, 5.000 soles, pero en la depreciación se han ido 400 soles, ¿cuánto será la inversión neta? La inversión neta sería, ¿cuánto? 4.600, porque le estoy quitando lo que estoy descontando de depreciación o consumo o desgaste del capital fijo, ¿ok? De aquello que me rinde para varios procesos. Por ejemplo, no siempre que produce el panadero va a comprar hornos. El panadero compra harina, leche, huevo, pan, pero el horno es algo que va utilizando varias veces. No lo compra, pero sí se va, en este caso, a tomar en cuenta el desgaste de ese horno, perdón. El desgaste de ese horno que se utiliza varias veces, de repente lo mandó a reparar. ¿Cuánto costó la reparación? También forma parte de la depreciación. Y el descuento de ese monto es justamente la inversión neta a la inversión. ¿Ok? A ver, por favor, ¿se entendió? Gracias. Claribet, excelente. Muy bien, ahí has aprendido algo bastante interesante. Vamos a dar las claves de nuestra práctica. Y dice así, la primera pregunta, ¿cuál es la clave? A ver, vamos razonando todos. ¿Cuál es el término que describe el conjunto de actividades que realiza una sociedad para transformar recursos en bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades? Muy bien, proceso económico, excelente. 2. Vanessa, encargada de logística de la empresa Chusicano, debe planificar los recursos esenciales para ampliar la ruta de buses. ¿Qué utiliza para poder referirse a los recursos claves para el proceso productivo? ¿Cuáles son esos recursos que se utilizan para producir? Se llaman hack. ¿Cómo ver? Dime, clave. La B dice, muy bien, factores productivos. La 3, una empresa incorpora nueva maquinaria para optimizar sus procesos productivos y mejorar los resultados del trabajo humano. En caso de la maquinaria, en este caso la maquinaria representa un factor capital cuyo rol auxiliar contribuye al desempeño del proceso económico. ¿Qué función cumple este elemento dentro de la producción? Ayudar al trabajador en la producción, mejorando la eficiencia. La C, muy bien. La 4, clave, el valor con el que salen los productos de las empresas.
para luego venderlos. ¿Cómo se llama ese valor adicional? Se llama valor añadido o agregado. Muy bien, la C. 5. Víctor trabaja en una fábrica de galletas y busca mejorar cómo se hace. Para ello quiere organizar mejor desde que llegan los materiales hasta que las galletas están listas. Según el proceso económico, ¿cómo se llama la etapa donde se transforman los insumos? Producción, ¿verdad? Ahí se transforman. La clave es la B. La número 6. Dice, hemos producido jugo. ¿Cuál es un insumo dentro del jugo? No son las botellas, porque las botellas no forman parte del jugo. No son las naranjas, porque las naranjas recién cosechadas son materia prima. Los estabilizantes añadidos, los saborizantes, serán justamente los insumos. Clave, la C. La 7. Vanessa lidera un proyecto para lanzar nuevos productos hechos con quinoa. Para avanzar debe tomar decisiones sobre el tipo de producto y el proceso de producción del público objetivo, el lugar de fabricación y el momento ideal de salir en el mercado. ¿Qué principios económicos están relacionados con estas decisiones? Las interrogantes de qué producir, cómo producir, cuánto, para quién producir. La B, muy bien. La 8. Una empresa alimentaria lanzó su producto nutritivo y económico. Su principal preocupación es definir a qué grupo va a ir dirigido. Entonces es para quién se va a producir. La clave sería la C. La número 9. ¿Cómo se llama el sector que incluye agricultura, pesca, minería? Primario, la C. Un líder de producción desea evaluar la eficiencia con la que se fabrica y se transforma el esfuerzo laboral y los recursos de bienes terminados. Para ello busca conocer cuántos productos se generan en un promedio por cada unidad de esfuerzo aplicada. ¿Qué tiene que calcular? Su productividad. Ana, la 1 dice, ay, ay, ay. ¿Cuál es la 1? La 1 es la B de burro. Listo. La número 11. En una clase de economía, el profesor comentó sobre el proceso económico y se abordaron dos temas esenciales: el intercambio que ocurre en la circulación. ¿Cómo se denominan a estos tipos de flujos? La C, físico y monetario, muy bien. La 12, en la clase de economía se analizó cómo la distribución del ingreso nacional asigna cada parte de ingresos generados a cada uno de los factores productivos en función a su papel, ¿no? Es distribución de tipo funcional. A fines del siglo XX, en medio de la revolución industrial, Inglaterra comenzó a percibir la preocupación por el crecimiento poblacional. ¿Qué ley se lanza ahí? La ley de Malthus, ley o principios de la población. La 14. Una firma de ingeniería en Arequipa decidió financiar programas de capacitación continua para sus empleados, además de costear maestrías técnicas, certificados. ¿Qué está financiando? Inversión en capital humano. Muy bien, la C. Y la última, ¿dónde está? Dice, en una economía se encuentra operando en el punto B la frontera de posibilidades de producción, donde se producen 200 computadoras y 285 automóviles. Si decide aumentar su producción de computadoras desplazando al punto C, se pueden producir 400 computadoras y 225 automóviles. ¿Cuál es el concepto económico que mejor describe esta decisión? Si está dejando de producir una cantidad de productos por producir otra, está tomando decisión entre dos opciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa opción que se deja de producir? ¿No? ¿Cómo se llama? El costo de oportunidad. Entonces, el incremento de computadoras implica un costo de oportunidad expresado en automóviles no producidos. He sacrificado automóviles para producir más computadoras. Entonces, ¿cuál es el concepto? Costo de oportunidad. Muy bien. Armas, la 3 es la C. Y con eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, chiquis. Nos vemos hasta la próxima semana.